banco, comercio, ya sin necesidad de tener otras entidades intermediarias, que por supuesto cualquier entidad intermediaria lo que hace es cobrar un fee por la operación que ellos manejan. Algunos otros casos de uso, por ejemplo en medicina, muchas veces se tienen problemas entre las EPS y las IPS. Entonces las EPS son las entidades que regulan toda la parte de salud y las IPS las que prestan salud. Entonces hay muchos problemas y un tema que se llaman las glosas, que es cuando yo genero una solicitud, por ejemplo, para que a Carolina le hagan un examen de los ojos, pero específicamente solamente el ojo izquierdo, pero ella fue al médico y le revisaron fue el ojo derecho. Entonces ahí lo que va a pasar es que ellos me van a pasar una factura de cobro y me van a decir, listo, ya le hicimos el examen, pero pues yo le digo, yo no le acepto esa factura porque no hizo lo que tenía que hacer o le aplicó una medicina que yo no tenía autorizada. Entonces ahí viene un tema, digamos, que compete a llevar diferentes actores a validar esa información, y esto aplicado a un blockchain privado, pues me permitiría a mí obviamente tener un consenso sobre cómo autorizo una transacción. Y digamos, a través de contratos inteligentes, cómo yo genero ese consenso a partir de una lógica que los actores del ecosistema van a definir como una lógica que me permita aprobar esa transacción. Entonces, dentro de una red privada como Hyperledger, usualmente no participan tantos actores. El algoritmo de consenso que utiliza en este caso Hyperledger es Practical Byzantine Fault Tolerance, que viene de un problema algorítmico que se vio en 1980, en donde a través de los sistemas de computación distribuido se veía que por una alteración, por ejemplo, eléctrica, un computador podía empezar a manejar información que variaba, por ejemplo, y lo que hacía era confundir a los otros computadores que compartían esa información. Entonces, esto es muy sencillo. El concepto de consenso pues nos lleva a decir cómo yo logro que, si tengo aquí todas estas personas en la sala, cómo logro que todos lleguemos a un consenso con respecto a algo. Entonces, lo más sencillo acá para entender la forma en que se realiza consenso con Hyperledger es cómo hacemos para llegar todos a un acuerdo de que remodelemos, por ejemplo, esta sala, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Entonces, básicamente lo que se va a hacer es que cada uno va a dar su opinión, va a dar su voto, y se van a evaluar los votos, y tenemos que mirar entonces el nivel de confianza que tenemos sobre cada uno de los votos. El problema de los generales bizantinos, para resumir un poco eso, se basaba en que querían atacar con el ejército bizantino, querían atacar, digamos, a un castillo, y tenían que ponerse de acuerdo 5 generales, en este caso, para poder atacar. Pero habían generales de esos que eran traidores. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 4 generales que dicen que van a atacar? O bueno, no, perdón, no, hay 3 que dicen que van a atacar, y hay 2 de esos que de uno de ellos puede ser una persona traicionera y me puede decir no. Yo digo que sí voy a atacar para que todos generemos como un voto más 1, el 50% más 1, para decir que sí vamos, pero en realidad se retira. Entonces, de ahí nace, digamos, ese problema. Hyperledger lo soluciona por medio del algoritmo de consenso práctico, con el manejo del fault tolerance, y básicamente entonces lo que me permite es manejar una red privada. Esta red, por ejemplo, Hyperledger, no es tan óptima cuando ya tenemos muchos candidatos, muchos actores en juego. De ahí que no tiene mucha utilidad. Uno, no está diseñada para manejar criptoactivos, es decir, yo no puedo manejar criptomonedas con Hyperledger. Es más bien para temas de contratos inteligentes y generar intercambio de activos a partir de una lógica consensuada. Y bueno, eso es. No sé si tienen alguna pregunta. Acabas de hablar de que la red soporta una cantidad limitada de actores, más o menos ¿cuántos serían? Bueno, hay estudios, son estudios, esto está basado, o todas estas pruebas de
de consenso están basadas en algoritmos matemáticos. Entonces, lo que se hacen es, el MIT lanzó un paper de research donde dice que este algoritmo de consenso es bueno más o menos hasta 100 actores, pero más de 100 ya puede empezar a presentar fallas por temas de escalabilidad. Cuando mencionabas que cuando intervienen más actores en un proceso, hay posibilidad de mayor riesgo, mayor vulnerabilidad. Al introducir esta cadena en un proceso, ¿no podría pasar eso? No necesariamente el blockchain es vulnerable. Realmente lo que se empieza a comprometer es el algoritmo de consenso, porque ya requiere un procesamiento de cómputo más amplio y básicamente este algoritmo no está diseñado matemáticamente para generar respuestas tan rápidas, o sea, entre pocos actores es una respuesta muy rápida. De hecho, es una de las más rápidas que existen en el mercado a nivel de blockchain. Lo que pasa es que cuando yo ya tengo más de 100 actores, las respuestas entonces ya no van a ser tan rápidas a nivel del comportamiento del blockchain. Las transacciones no se van a validar tan rápido. La respuesta es no por la cantidad de actores. Hay un ejemplo que tiene en este momento IBM, que es un producto que generó con Maersk. Maersk es una compañía que maneja todo el tema naviero y supply chain a nivel de todo lo que tiene que ver con contenedores marítimos, y ellos lo que hacen es integrar y facilitar, digamos, un proceso que se hace hoy por hoy con más o menos 200 documentos entre una cantidad de actores, donde están las aduanas, policía antinarcóticos, la gente de logística, todos los proveedores de logística, la gente que transporta los contenedores y bueno, otra serie de actores. Cada uno tiene, a pesar de que tiene su propio sistema de información, blockchain aquí está integrado con todos esos sistemas, ¿cierto? Porque eso es otro tema también bien importante que hay que tratar, y es que no porque yo utilice blockchain tengo que dejar de tener mi sistema, ¿cierto? Simplemente es una forma de corroborar la información y de manejar la veracidad de la información. Pero en este caso de uso específico es Hyperledger montado sobre una cadena de supply chain con el tema naviero, y hay una cantidad de actores enorme y se integra con diferentes sistemas y no hay ningún inconveniente. Buenas, Ángel Di Mateo, Diario Bitcoin. Una pregunta. ¿Proyectos acá en Colombia que estén implementando actualmente Hyperledger? Proyectos en Hyperledger. Nosotros estábamos desarrollando una startup que se llama Banconfío, que buscaba, uno, manejar un tema de identidad digital, y dos, manejar un tema de todo lo que tiene que ver con trazabilidad a nivel, digamos, de lo que son los pagos y el manejo de los desembolsos de los créditos. Proyectos, bueno, nosotros varios, muy conocidos a nivel Colombia, no tantos realmente. Digamos que Hyperledger tiene varios fuertes. Uno, con sus 4 vertientes, hay una que es específica para temas de trazabilidad. Entonces preguntaban ahí que cómo se integra el tema de IoT. Ahí estábamos desarrollando nosotros, inclusive nos asociamos con IBM para desarrollar un tema de trazabilidad con camiones para todo lo que tiene que ver con la entrega de productos, integrando IoT y Hyperledger para el tema de trazabilidad. Andrés, gracias. Una pregunta. Hyperledger, usted que mencionó dentro de los casos de uso en los bancos que permitía reducir intermediarios por los dobles pagos que se hacen con cargo a tarjeta de crédito. Los bancos manejamos transacciones con cargo a tarjeta de crédito y también transacciones con cargo a tarjeta de
llámese PCE. Entonces mi pregunta es, ¿Hyperledger puede llegar también a manejar esa reducción de intermediarios en transacciones tipo PCE? Sí, claro que sí. De hecho, hay un proyecto por ahí que estábamos trabajando para ¿Algún quitar banco? ese tipo de intermediarios. Sí. Porque aquí la regulación, disculpe, la regulación es muy fuerte y obviamente el negocio de los bancos está también en esos intermediarios, ACH Colombia, Visa, Mastercard, en fin. Esto genera una repercusión fuerte. ¿La regulación cómo está sintonizada con este esquema de desarrollo que ustedes están planteando? Bueno, este esquema de desarrollo se estuvo explorando por el Banco de la República. De pronto algunos de ustedes alcanzaron a escuchar que Banco de la República está explorando precisamente un blockchain privado que se llama Corda, y estos proyectos que estaban sonando por ahí tenían que ver con Hyperledger o con Corda, para mirar entonces cuál de esos era más efectivo, qué intermediarios se quitan en el tema financiero. Si yo utilizo, por ejemplo, un datáfono descentralizado, ya quito a Redeban, quito a Credibanco del medio, ya las transacciones no pasan por los intermediarios como Visa y Mastercard, sino que pasan directamente a los bancos. O sea, ellos cobran un fee grandísimo por esa intermediación. ¿Qué pasa si yo los quito del medio? Entonces ellos, por supuesto, se están viendo en riesgo y están tratando de implementar blockchain para decir, oiga, yo estoy implementando blockchain acá, pero pues igual les siguen cobrando lo mismo a las entidades, ¿cierto? Pero lo que se está buscando ahora es buscar una banca que me funcione sin esos intermediarios, y obviamente que se disminuyan los fees. Pero el Banco de la República ya está avanzando en eso. En el tema de compensaciones, por supuesto, el Banco de la República es el único que tiene el aval de decir quién está, por ejemplo, con autorización para hacer temas de compensaciones, a Redeban y Credibanco, pero con la exploración de Corda, por ejemplo, se han venido difundiendo otros proyectos que proponen quitar esos intermediarios y apoyar el tema de la regulación en conjunto con el trabajo que está haciendo la Cámara de Comercio de Blockchain para empezar a apalancar todo este tema de regulación que está todavía un poco quieto acá en Colombia. Sí, Andrés, en línea con el tema regulatorio, específicamente los smart contracts, eso, digamos, legalmente está sustentado, soportado jurídicamente, los smart contracts, o sea, uno puede hacerlos en Colombia. ¿Eso cómo se soporta jurídicamente eso? Bueno, los contratos digitales, y de hecho nosotros estamos trabajando mucho con abogados digitales que se están especializando en temas de blockchain, porque ahí vienen unos temas jurídicos bien importantes. Hay un tema bien importante que seguramente todos los han escuchado, que es el habeas data, que es la protección de datos. Entonces, el habeas data en blockchain es un poco complicado. ¿Cómo hago yo para decirle al usuario, ingresa información personal suya y luego usted me pide a mí eliminarla, y en blockchain yo no puedo eliminar la información? ¿Cómo hago yo para hacer eso? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas tienen repercusiones legales, por supuesto, y a nivel de contratos inteligentes, lo que se está haciendo es generar unos contratos que van asociados. Por ejemplo, Corda tiene un módulo que lo que hace es, se llama Legal Pros, que es hacer como un attachment de los contratos para poder hacer validaciones de cierto tipo de transacciones. Entonces, la respuesta es sí, tiene una validez a nivel legal, jurídica. Cuando se hace una firma de un documento, yo puedo tener un documento firmado, pero ese es el adjunto para que se procese una transacción que yo tengo en mi blockchain. Entonces, sí tiene una validez jurídica al momento de comprobar eso, digamos, en un juzgado o algo en Colombia. Es un elemento probatorio, ¿sí? Pero digamos que si usted va a comprar si usted está haciendo un negocio con un inmueble, sí o sí tiene que pasar por notario. Eso sería muy bueno, quitar notarios con blockchain, por ejemplo. Bueno, yo creo que paramos acá. Seguimos entonces con Sergio Velandia, que nos va a hablar del protocolo Tendermint. Bueno, buenos días. ¿Alguno ha escuchado de Tendermint o sabe algo de Tendermint de pronto, de casualidad? Levanten la mano el que haya escuchado de No, Tendermint. ¿Nadie? Bueno. ¿Cómo? Menta Bueno, tierna, es como menta suave. Bueno, Tendermint es un protocolo que es muy similar a Hyperledger. Entonces, ¿qué pasa? Tendermint de pronto, o bueno, en el proyecto en el que yo estoy trabajando, es más del ámbito educativo. Entonces, Tendermint lo escogimos de pronto por unas razones específicas en el tema de desarrollo, de pronto un poco más técnico, de pronto voy a explicarlo.
Tendermint es un protocolo que está dividido en dos segmentos, ¿sí? Está algo que se llama Tendermint Core, que es como la sección lógica o sea, para los desarrolladores, es donde tú puedes crear los nodos, las redes privadas y toda la cosa. Y está otra cosa que se llama el ABCI. Entonces, el ABCI es el Application Blockchain Interface. El ABCI, entonces, ¿qué te permite? Te permite crear aplicaciones. Bueno, lo que estamos haciendo es como crear una aplicación móvil, pero en general se pueden crear aplicaciones web en cualquier lenguaje, o sea, en cualquier lenguaje de programación, ya sea el de tu preferencia, JavaScript, Java, C++, cualquier lenguaje, y te permite conectarlo con una metodología blockchain. Entonces, algo bueno de Tendermint, o por lo que escogimos Tendermint nosotros, es por el algoritmo bizantino que también maneja, igual que hay Hyperledger. Entonces, en resumidas cuentas, pues ya Andrés les comentó la historia del algoritmo. Prácticamente, pues el algoritmo funciona a la mitad más uno, ¿cierto? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo, bueno, disculpa, antes de esto, o sea, lo bueno de Tendermint es que funciona con nodos validadores. O sea, funciona con el Proof of Stake, ¿sí? O lo que escogimos de este protocolo es eliminar de pronto el tema de minería. O sea, ya no necesitamos tener todos los nodos validando para generar las transacciones y toda la cosa. Ya solamente tenemos un pool de nodos validadores. Obviamente el administrador de la red trata de generar esos nodos, o sea, de asignar a nodos específicos cuáles son los nodos validadores y cuáles van a ser los nodos que van a generar solamente las transacciones a algo que se llama un mempool, que van a llegar todas nuestras transacciones ahí, y entonces ya pasa por todos los nodos validadores. Ellos, si todo, o sea, la mitad más uno validan de que es una transacción correcta, es una transacción válida, entonces ya esa transacción pasa y ya se genera la lógica que tú por detrás le hagas en el ABCI, que sería la aplicación específica en cualquier lenguaje. Entonces prácticamente ese es el algoritmo bizantino. Llega una transacción, si todos, o bueno, la mitad más uno están de acuerdo, entonces esa transacción es válida y puede pasar al siguiente escenario. Algo bueno de Tendermint es eso, por lo que, supongamos, tengo 8 nodos validadores, todos están en línea, entonces si todos aceptan, pasa la transacción. Supongamos que hay unos que, no sé, se cae toda la red de los nodos, o sea, no sé, se quedaron sin internet o alguna cosa. Las transacciones se van a acumular en el mempool, y lo bueno de Tendermint es que, supongamos, cuando ya toda la mitad más uno de los nodos validadores estén activos, estén en red, empiezan a generar nuevamente a validar esas transacciones. O sea, lo bueno de Tendermint es eso, no se van a perder las transacciones sin importar de pronto de que toda la red se caiga. Entonces, eso es una parte, por ejemplo, importante en el tema de las transacciones que no se van a perder de ninguna forma. Algo de hablar de pronto de Tendermint que pues, nos pareció muy bueno es el tema de la base de datos. O sea, todo mundo siempre en el tema de lo que es aplicaciones descentralizadas se pregunta cómo almaceno yo la información, cómo funciona la base de datos acá en Tendermint, por ejemplo. Acá se maneja no te puedo decir que es un gestor de base de datos, porque en sí el nombre de él se llama Level, es como mi motor de registros. Es un motor de base de datos, por decirlo así, pero no SQL, quiere decir de que estoy almacenando los registros de todas las transacciones. ¿Y cuál tipo de transacciones estoy almacenando? Entonces, Tendermint maneja todos los estándares de un protocolo que se llama ERC20, que es un protocolo, por decir ya como estándar de cómo tiene que ir estructurado un bloque de información del blockchain. Entonces, ese registro es el que se almacena en esa base de datos. Entonces, cuando de pronto yo voy a hacer esta validación, existe otro tipo de nodo, que es el que les comenté, que es el que se encarga de hacer las transacciones. Estos nodos se llaman light nodes. Estos light nodes no tienen ningún consenso de votación, o sea, poder de votación dentro de la red, solamente se encargan de generar las transacciones. Entonces, ellos cuando entran a la red, reciben un broadcast, un mensaje que lo que ellos almacenan es todo ese registro de las transacciones que se han hecho en la red. Entonces,
Les voy a comentar de pronto un poco la aplicación que nosotros le estamos dando, porque pues de pronto aquí en Bogotá pues no he conocido de pronto muchas personas que manejen con Tendermint. Lo que pasa es que este protocolo es un poco más como muy reciente, ¿sí? Hace poco de pronto ya terminaron todo lo que se habían propuesto, o sea, de implementar nuevas cosas. Bueno, algo que se me había olvidado de Tendermint. Tendermint trabajó o está trabajando en una implementación de multi-change. ¿Esto qué quiere decir? De que con el protocolo de Tendermint tú puedes unir cadenas de bloques de otros protocolos. Entonces están trabajando con Ethereum para que puedan unirse estos dos protocolos. O sea, yo puedo usar, tengo una cadena de bloques de Ethereum y puedo unirla con mi red de Tendermint. Entonces está muy bueno esto. Un ejemplo súper, o sea, como fidedigno de lo que se está haciendo con Tendermint es una red propia de ellos, que es una red, es un testnet, por decirlo así, es una red pública que se llama Cosmos. En esta red es como decir, está toda la comunidad de Tendermint y ellos suben sus blockchains, hacen sus pruebas ahí y todo está desarrollado bajo el protocolo de Tendermint. Esto es lo bueno que nos pareció de Tendermint. Ahora el caso que estamos usando nosotros de pronto es más en el ámbito educativo, más que todo, por ejemplo, en la validación de certificados estudiantiles. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hay un ejemplo de que un estudiante tenga un certificado en cierto skill, o sea, un desarrollador de programas en Java, por ejemplo. Entonces, la idea es validar con estos nodos validadores que sean, por ejemplo, no sé, personas específicas encargadas de que validen de que esta información, de que él tenga ese certificado o esta habilidad, pues, o sea, lo tratamos de implementar es en cursos, de que si tú realizas un curso ya tienes una habilidad, pero entonces ¿quién te certifica eso? Por lo general tienes que hacer un examen o cosas así. La idea es esto, de que por medio del blockchain tú valides de que ese skill que aparentemente ya tienes sea fidedigno y es válido para, por ejemplo, tú presentarlo en una entrevista de trabajo. Entonces ya tú ves, mira, salen estos skills. Entonces ya por medio del blockchain se sabe que es una información válida, entonces ya puede, por ejemplo, uno presentar ese tipo de información. Ya pues otra aplicación que le estamos haciendo ya es como más una red social interna de la universidad, pero pues eso sí ya está en mantenimiento. La idea es como crear muchas cosas. O sea, yo pienso que el ámbito del blockchain ya depende de lo que tú le quieras dar. O sea, hay muchas aplicaciones, ya depende de cada persona cuál es el ámbito o el alcance que le quiera dar a este tipo de protocolos. Bueno, por ahora no sé, ¿tengan algunas preguntas, algo así? Bueno, ¿preguntas? Bueno, entonces si quieres seguimos con Germán Duarte. Hola. Dame un segundito. Si quieres te dejo otra vez presentarte, Germán. Bueno, ¿cómo vamos? Yo sé que ya el rato ha sido un poquito extenso, sin embargo hemos recibido mucha información de gente especializada, muy buenos por cierto. Privilegio de estar aquí, muchas gracias. Mi nombre es Germán Jaimes, soy parte de la red de evangelistas de IOTA. ¿Alguien ha escuchado aquí de IOTA? Genial. Bien, entonces quiero empezar hablando de DLT y cómo no todo DLT quiere decir blockchain y blockchain sí quiere decir DLT. Entonces, tecnología de libro mayor distribuido tiene actualmente tres vertientes grandes. La más grande evidentemente es blockchain, que son las distribuciones que hemos visto. Tenemos una segunda vertiente que es lo que conocemos como DAC, que es gráficos acíclicos dirigidos. Y tenemos una nueva vertiente reciente que aparece que se llama Tempo. Entonces, ¿cuáles son estas tres vertientes y por qué? Blockchain es el origen, entonces tenemos Bitcoin y todas estas distribuciones. Con DAC aparece IOTA, aparece otra solución que es Byteball y hay otra adicional. Con Tempo aparece Radix. IOTA tiene un principio esencial y por qué llega y aparece dentro del ecosistema de tecnología distribuida. En esencia, para 2025 podemos tener cerca de 8.500 millones de personas en el mundo, pero para sorpresa de todos vamos a tener 75 billones de dispositivos. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que empezar a hablar de cómo conectar y cómo usar esos dispositivos. Entonces,
viene a colación el tema de Internet de las Cosas. Muy enlazado con tu pregunta hace un rato, muy enlazado con lo que más de uno está preguntando. Para poder establecer este tipo de conectividad, ¿qué debemos tener? Pues una economía de máquinas, es decir, cómo se correlaciona mi computador, mi sensor, mi dispositivo móvil con todo lo demás de manera segura. ¿Sí? Algunos han escuchado seguramente recientemente el escándalo de Facebook, de cómo la información se filtra, de cómo nuestros datos ya no son nuestros datos, sino que adicional a ello, pues básicamente estamos en manos de terceros. Entonces, IOTA presenta una solución que no es blockchain y su esquema se denomina Tangle, en una mala traducción sería la maraña, en cuyo caso lo que ocurre es que nosotros ya no tenemos un protocolo de consenso basado en mayoría de red. ¿Cómo funciona en esencia? Cada transacción que hacemos, para poder emitir una transacción, debemos validar previamente 2 transacciones más. Y esto se puede correr a través de un protocolo que es el Walmart Monte Carlo. Y en esencia lo que hacemos es, cada transacción, cuantas más veces es validada, tiene mayor peso, por tanto, se da como un consenso validado. En este sentido, ¿qué podemos llegar a tener? Tenemos escalabilidad técnicamente infinita hasta que las leyes de la física lo permiten. Hoy en día tenemos 1000 transacciones por segundo si estamos hablando de IOTA. Pero, ¿qué ocurre? Cuantas más personas hacen transacciones, pues mayor número de validaciones hay, por lo tanto se vuelve más rápida. ¿Eso qué implicaciones tiene? En esencia, lo que nos lleva a pensar es, imaginen por un segundo que cada una de las personas que hoy en día opera un teléfono celular hiciese una transacción sobre IOTA. Lo que quiere decir es que cada una de las transacciones sería extremadamente rápida. ¿Por qué razón? Porque ya no tengo que esperar a armar bloques, sino que tenemos una filosofía diferente. Con ello, entonces, en 2015, y para estructurar toda la solución, 5 personas constituyen la Fundación IOTA. La Fundación IOTA es una fundación sin ánimo de lucro, originada en Alemania, que generó un número limitado de tokens, 2 cuadrillones de tokens, que en esencia, cuando ustedes van a un exchange, transan es por millones de tokens. ¿Cómo funciona esto y por qué tiene un valor tan grande? Mientras para poder hacer consenso, validación y nodos de validación con Bitcoin y con otros blockchain, se requiere una capacidad de cómputo elevada. Aquí podemos empezar a trabajar con computadores muy pequeños, desde Raspberries, tenemos también FPGAs, es decir, con 2 vatios de potencia comenzamos a hacer aprobación y control de las transacciones. Otra de las características primordiales que tiene IOTA en este momento es una solución que se llama Masked Authenticated Message. Eso nos permite hacer envío de mensajes con diferentes tipos y niveles de privacidad. ¿Esto qué trae como consecuencia? Pues podría publicar un mensaje y hacer un paralelo con lo que es Twitter. Todo lo que yo publico, cualquiera lo puede ver. Puedo tener un segundo nivel de seguridad, que es como el muro de Facebook, en donde yo decido quién lo ve y cómo lo ve, cuándo lo ve. O un nivel privado, en donde puedo establecer algo como WhatsApp. Soluciones para IOTA hay muchas y hay muchos casos de desarrollo en este momento. IOTA es la solución distribuida aceptada por el gobierno alemán, por lo cual tenemos integración actualmente con Bosch, se tienen ya varias soluciones, se tienen soluciones con Fujitsu, se tienen soluciones para cadena de suministro en Porsche, y en el caso particular que me ocupa a mí, yo soy el CEO de una compañía llamada H2H. En nuestra compañía tenemos en este momento corriendo 2 soluciones acá en Colombia. Una para una cadena de transporte vehicular, transporte de carga, con una flota de 400 vehículos, en donde podemos hacer
trazabilidad y empezamos a